Buenos días, pues a mí me tocó hablar de los filósofos y características. Uno de los filósofos más importantes fue San Anselmo. Su vida nos es conocida al menos en parte, gracias al trabajo de Admero, un discípulo directo de Anselmo, aunque este texto es un claro ejemplo de hagiografía de su tiempo y por ello salpicada de las exageraciones e interpretaciones propias de la época, que tenía como finalidad exaltar a un candidato o a la santidad. Nos presenta un retrato aproximado de lo que fue el itinerario del santo. Nace en Aosta, ciudad de Longobordia, en 1033, heredero de un linaje noble del Piemonte. Era un hijo de Gondulfo, noble longobardo, y en Ermenberga, pariente de Otón y de Soboya. Como en muchas de las biografías de los santos de aquella época, se nos presenta una antítesis entre los caracteres de ambos progenitores, un padre prodigo y disipado y una madre profundamente religiosa. Incluso siendo una verdad, no representaría un caso excepcional cuando él considerado el comportamiento común en el medievo de hombres y mujeres. Una de las aportaciones de San Anselmo es que fue reconocido como el padre de la escolástica. Como teólogo se le recuerda como importantes obras y su defensa de la Inmaculada Concepción, y como filósofo por su célebre argumento ontológico. Este santo, que contaba con una piedad y caridad desbordante, es precursor de Santo Tomás de Aquino. Otro de los filósofos fue Martín Lucero. Lucero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas católicas en Europa. La reacción de la Iglesia católica ante la Reforma protestante fue la Reforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se extienden más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora el 13 de junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Tres años antes de morir, escribió un tratado de antijudismo cristiano llamado Sobre los judíos y sus mentiras, en donde exhortaba el asesinato de judíos, a quemar sus propias sinagogas. Su retórica no estaba solo dirigida a los judíos, sino también a los católicos anabaptistas y cristianos no trinitarios. Lucero murió en 1546, excomulgado por el Papa León X. Aportaciones. Martín Lucero fue el principal artífice de la Reforma protestante, un fenómeno histórico complejo en el que destaca el día en que proclamó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en 1517, pero su movimiento reformador fue también posible gracias a diversos hechos acaecidos en la tardía Edad Media, como por ejemplo el nominalismo en Ockham, que comenzó a agrietar la estructura tecnológica y filosófica de Tomás de Aquino, la vía antigua tomista. El auge de los nuevos estados nacionales iniciado en el otoño medieval, que ayudó a que el poder secular fuera ganando terreno en la Iglesia, en el desplome del Imperio Germánico en el siglo XIII, el que lo siguió, y el acaso del poder temporal del papado. Otro de los filósofos es San Agustín. San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, una antigua ciudad en el norte de África, sobre la que se asienta la actual localidad argelina de Souk Ahras, situada entonces en Numidia, una de las provincias del Imperio Romano. Los eruditos, generalmente estos, están de acuerdo en que Agustín y su familia eran bereberes, un grupo étnico indígena del norte de África. Agustín y su familia estaban fuertemente romantizados y hablaban sobre el latín
en casa como en cuestión de orgullo y dignidad. Sin embargo, Agustín deja alguna información sobre la conciencia de su herencia africana. Por ejemplo, se refiere a Puleyo como el más notorio de nosotros los africanos. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano, y su madre, la futura Santa Mónica, es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas. Bueno, pues las aportaciones de San Agustín fue después de su bautismo, la aportación de San Agustín. Después de su bautismo, San Agustín escribió 2 tratados sobre el alma, a saber, de Immortalitate Animae y de Quintatate Animae, de Libero Arbitrio. Entre el 388 y 391 se escribieron los libros de Magistro de Vera Religione, a Narratione in Paesalmo, de Sermore Domini in Monte y de Doctrina Cristiana. Después de su ordenación episcopal como obispo de Jopona, Agustín escribió sus célebres confesiones narrativas de su vida, en la cual comienza a aventurarse los principios tópicos que serán piedad angular de sus 3 obras culmen. Otro de los filósofos fue San Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un personaje teológico y filósofo católico nacido entre los años 1224 y 1225 en Italia. Sus aportes a la metafísica, psicológica, tecnológica y ética de aquellos tiempos se debieron a la influencia de los pensamientos y obras de Aristóteles y Platón, y de algunos otros personajes presentes en su vida. Para la Edad Media era muy popular el pensamiento de que la fe y la razón no podían ser compatibles y que una relación entre ambos era imposible. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino refutó aquella teoría promulgada entre la gente religiosa. En su libro Summa contra Gentiles explica que tanto la fe como la razón son obras procedentes de Dios y que puede haber una perfecta relación y armonía entre ambas. Argumentó que tanto el mundo natural como el sobrenatural son creaciones de Él, y ambos no se pueden considerar como separados o contradictorios, pues proceden del mismo creador, por lo que la fe y la razón, a pesar de ser 2 cosas distintas, no se contradicen, ya que pueden obtener conocimientos y verdades a través de ambas. Santo Tomás de Aquino le dio un renacimiento a la metafísica, apoyó e impulsó nuevamente las ideas de Aristóteles sobre los conceptos manejados dentro de estas ciencias. Entre sus aportaciones fue la idea en una teoría para la metafísica, en donde cada ser tiene su composición, una esencia y una existencia. Una de las aportaciones de Tomás de Aquino, la filosofía impartida por Tomás de Aquino fue trascendental por su época, pues que era una filosofía basada en la tecnología, algo muy contrario a lo que se conocía comúnmente en la Edad Media entre los famosos filósofos. Entre las mayores aportaciones de Santo Tomás de Aquino para esta ciencia fue la prueba de la existencia de Dios, mediante lo que hoy se conoce como las 5 vías. Siguiendo el punto de vista filosófico, demostró que la existencia de Dios se puede probar mediante la tangible y las experiencias vividas, partiendo desde los efectos para conocer la causa. Una de sus grandes aportaciones como intelectual consistió en conciliar la fe con la razón. Otro de los filósofos fue Maestro Eckhart. Se tienen poquísimas noticias acerca de su vida antes de 1290. Hasta la década 2000 se creía que había nacido en Olten, cerca de Gotha, pero estudios posteriores parecen demostrar que más bien nació en Dambach. Parece también probado que su nombre era Eckhart y no su apellido, y que nunca tuvo el nombre Juan como se pensó durante mucho tiempo. Entró muy joven a la orden de predicadores de Erfurt. Se cree que luego se trasladó al Studium General de Colonia, donde se familiarizó con los escritos de Pseudo Dionisio y los comentarios de San Alberto Magno.
Aportaciones. 1328, más conocido como Maestro Edgar, en alemán Meister Edgar. Fue un dominico alemán conocido por su obra como teólogo y filósofo y por sus escritos que dieron forma a una especie de misticismo especulativo que más tarde sería conocido como mística renana. Es llamado Meister sería conocido como mística renana. Aportaciones. Más conocido como Maestro Edgar, en alemán Meister Edgar, fue un dominico alemán conocido por su obra como teólogo y filósofo y por sus escritos que dieron forma a una especie de misticismo especulativo que más tarde sería conocido como mística renana. Es llamado Meister en reconocimiento a los títulos académicos obtenidos durante su estancia en la Universidad de París. Fue maestro de teología en París en diversos periodos y ocupó varios cargos de gobierno en su orden, mostrándose especialmente eficiente en su asistencia espiritual a la rama femenina dominica. Otro filósofo fue Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham nació en el condado de Surrey, el sur de Londres, en 1940, a partir del descubrimiento por su parte de que Mesley opera política 228 de un archivo de 1306 en el que se incluye su nombre en una lista de frailes menores, ordenando subdiáconos en la iglesia de Santa Mary, diócesis de Winchester. Comenzó un proceso de revisión de los datos biográficos disponibles. Según las leyes canónicas, para ser subdiácono se debían tener alrededor de 22 años. Asumiendo esta referencia adelante una década, la fecha de nacimiento propuesta por John Offer de año 1300 en 1285. Su gran aporte a la ciencia es conocido como un principio de economía llamado también la navaja de Ockham. Enseñó que los antes no debían multiplicarse sin necesidad. Su navaja le permitió rechazar el principio de individuación que defendían Duns Scoto y Tomás de Aquino, como otros anteriores. 11 de septiembre del 2009. Un filósofo más fue Juan Scoto. Poco o nada se sabe de su origen, excepto que era irlandés. De lo que se informa su nombre, Juan Scoto Erigena, es prácticamente decir Juan el irlandés de Irlanda. Scotti era el nombre genérico usado en la Edad Media para referirse a los gaélicos en general, fueran irlandeses o escoceses. Y Erigena o Eriugena viene de Erin, que es como se denomina la medievo Irlanda. Se trasladó a Francia hacia el año 850 para dirigir la escuela palánica de Carlos el Calvo, y donde dejó influencia en Érico de Auxerre y su escuela monástica de Auxerre. Participó en la controversia predestinacionista sostenida entre Godescalo y Urbanis por una parte y los obispos Renabo Mauro e Igmaro de Reims por otro. Tradujo del griego la obra Pseudo Dionisio y los Gregorio de Niza, con lo que enriquece el horizonte tecnológico latino con la aportación de esos autores originales. Sus escuelas son el neoplatonismo y el agustinismo. Las aportaciones sobre la predestinación motivada por la controversia predestinacionista sobre la división de la naturaleza, su obra más importante. Exposiciones sobre la jerarquía celeste basada en la jerarquía celeste de Diocinio.